Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos, esta es una entrega más del podcast Historiografía Mexicana. Vayamos al siglo XX, tiempos del presidencialismo en México, en los que el Ejecutivo controlaba a los poderes legislativo y judicial, años de una presidencia todopoderosa, en que el término dedazo se aceptaba con tranquilidad, era lo normal. ¿Quién más para escoger a su sucesor que el propio presidente? Los presidentes ejercían un poder casi absoluto, aunque no vitalicio, 6 años en el trono, no más. Y después había que cumplir con la más importante de las reglas no escritas: callar, hacerse a un lado y dejar gobernar al sucesor. O como llegó a decir Jesús Reyes Heroles, la mejor voz de un expresidente es la que nos escucha. Terminado su sexenio, algunos de estos mandatarios, emanados del Partido de la Revolución, decidieron dejar registro escrito de su paso por la vida pública, vaya, escribir sus memorias. Un caso curioso fue el de Miguel Alemán, quien pidió que su testimonio se publicara hasta después de su muerte, cumpliendo aquello de que los expresidentes, calladitos, se ven más bonitos. Quien no tuvo empacho en publicar pronto, muy pronto, sus memorias fue José López Portillo, presidente de México de 1976 a 1982. 2 tomos, más de 1,200 páginas, que vieron la luz a escasos 6 años de haber dejado la silla presidencial. Y como era de esperarse, megalómano al fin, habló de todo, desde su infancia hasta sus últimos días al frente del Poder Ejecutivo. Memorias que son autoelogio y pretexto, claro, para repartir culpas. Por ejemplo, decía que la crisis económica fue provocada por el orden mundial, diseñado por los poderosos para oprimir a los países en desarrollo. Seguramente algunos de ustedes recordarán aquella frase de «soy responsable del timón, pero no de la tormenta», que la pronunció en aquel dramático 6º informe de gobierno. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana daré lectura en voz alta a fragmentos de las últimas páginas de las memorias de López Portillo, un capítulo que titula El principio del fin, que no es otra cosa más que el registro que hace de los días en que se estrenaba como expresidente de México, momento justo en el que deja de ser el todopoderoso. Si les interesa el tema, si les interesa este periodo de la historia o la figura, el personaje de José López Portillo, en nuestro catálogo encontrarán 2 episodios más. En la entrega número 64 podrán escuchar parte de estas memorias, tituladas Mis tiempos. Vamos a la lectura en voz alta. Soy Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Llegó, sin que mi corazón languideciera, el último día, el 30 de noviembre de 1982. Desperté todavía en Los Pinos, en aquel gran cuarto que ya no era el mío, tan desmantelado el último como estaba el primer día que ahí dormí, solo que ahora las paredes estaban sombreadas, donde habían estado cuadros y muebles que, con las manchas inevitables del uso, daban testimonio del paso del tiempo. Afuera se cumplía el ritual político, y ahora era yo, el que sin banda, escuchaba lo que decía el que ya la tenía, para hacer su propio planteo de la misma realidad. Ya no era yo el centro del acto, sino la referencia. Empezaba a medir mis intenciones con los resultados.
Mi protagonismo se cerraba con una crisis más para nuestro desarrollo dependiente. Era yo causa y excusa. Entendí los austeros nuevos tiempos, que empezaban con la helada recomendación de que en el acto no hubiera aplausos. Al terminar la ceremonia de protesta, solo la estricta cortesía del protocolo evitó una abandonada soledad allá arriba, en el estrado atropelladamente desalojado, para seguir al nuevo sol que un día yo también fui y ya no era. Llegó el tiempo en el que la razón tiene que vencer la inercia vivida como responsabilidad, todavía trabada entre el corazón y el plexo, y que angustiaba mi cambiada realidad. Ya no tenía yo ni qué decir, ni qué hacer, ni siquiera dónde dormir, pues la nueva casa no estaba terminada, y antes de que fuera posible irme a la de Pepe, mi hijo, acepté el techo amigo de Carlos Hank, que a partir de ese momento extremó el trato amistoso, afectuoso, considerado y leal. Y después, tiempos y espacios vacíos de la responsabilidad del poder, recobrada para mí solo la libertad con que lo conduje, libre, pero inerte y desconcertado, sin tener que dar respuestas, sin deber dar respuestas, sin poder dar respuestas, solo un horizonte de silencio. Dominar el temperamento y aprender a tolerar la injuria, el desahogo, la mentira, la difamación contra mi familia, mis amigos, mis muertos. Aprender a aguantar el manoseo de los cobardes y la baba de los traidores. Aprender a aguantar. Entender que tal era el imperativo de mi hombría y mi convicción de servicio. Y una fuerte corriente venía de afuera, y aquí se retorcía, y juntaba con muchas de adentro. La estructura era evidente. Decir que se trataba de una conjura puede sonar a pretensión de importancia protagónica o delirio de persecución. Antes de calificarla, la describiré. Desde los últimos meses de mi mandato, los banqueros expropiados se organizaron para dar la batalla y rescatar su privilegio. Crearon el Fondo del Desprestigio. Lo primero era el argumento contra el hombre, para desprestigiar la medida y derrumbar en el lodo, en el descrédito, al autor de sus males, el representante del régimen capaz de la nacionalización. Y a ello se sumaron los rencores que el ejercicio del poder crea, a las venganzas, a las envidias, a los celos, a la maledicencia que da lugar a francotiradores que también atacan desde la impunidad. Cualquier enano puede dar lanzadas al moro muerto y juega sus satisfacciones compitiendo en el rescate de adjetivos. No, yo fui el que por primera vez le dije frívolo, y yo saqueador, y yo irresponsable. Yo ya me atreví a llamarle ladrón, y yo miserable, y yo. Oh, los adjetivos. Inseguridades, desconfianzas, morbosos júbilos por inmolaciones y linchamientos, autoinmolaciones y maledicencia han facilitado sexenio tras sexenio la maniobra. Y es que, así como los rusos de la prerrevolución respondían por todos los pecados del mundo, nosotros, los mexicanos, en afán de sinceridad cósmica, nos involucramos en todos los defectos y derrotas de la humanidad, y los cantamos a todo el mundo en himnos de holocausto, con los que morbosamente gozamos, con la autenticidad de nuestra desgarrante franqueza, que es tal vez una mesiánica tendencia al sacrificio cósmico sin redención pretendida. Nada dicen los demás que antes no hayamos dicho nosotros de nosotros mismos. Así somos por nuestras dos raíces, desde el autosacrificio inmolatorio de los indios a las desgarrantes denuncias de las casas. Los demás, oh los demás, hechos del mismo barro,
se amparan en silencios complacientes de su hipócrita puritanismo. Y nunca tendrán en su contra el propio argumento. Por ello, para ellos, la acusación es ofensa, en tanto que para nosotros es autodenigración, relevo de prueba. Así somos. He encontrado, además, todos los resentimientos de los heridos por el ejercicio que del poder hice en mi mandato. Y así, gallardas, se elevaron todas las voces críticas, las acusaciones, sentencias y condenas, y retumbaron en todos los tímpanos. Así las de la prensa oficialista, como las de la oposición, y aún la profesional, a las que se sumaron las de los pasquines, las de los libros de fortuna que explotaban el morbo. Todo lo que fuera acusar y condenar a López Portillo era éxito editorial. Era el imperativo, la denuncia, el cargo, cualquier cargo. El adjetivo y el adverbio eran satisfacción impune de todas las motivaciones del desprestigio en cuanto satisfacía algún interés político o económico, algún rencor, la venganza, el represtigio de la envidia, el desahogo de la frustración, la gloria de usar la lanza y mojarla en la sangre del moro muerto, y escribir con ella para exhibir fortaleza, santidad, pureza y condena, y repudio a Satanás. Fue un verdadero linchamiento. Así enfrenté los primeros meses de 1983, hasta finales de mayo en que viajé a Europa e inicié en el trayecto la redacción de este testimonio. 5 desagradables meses residí en mi México, por si se requería mi presencia. 5 meses en los que empecé a soportar todo lo que sobre mí se decía. En fin, se dijo tanto que repetirlo es cansarse. Frente a la mentira vil y la calumnia impune, solo puedo afirmar un categórico: no es cierto. Se sabe que probar la negación es imposible. Se llama la prueba diabólica. Por eso el derecho ha conseguido un principio elemental. El que afirma debe probar. Yo solo puedo negar con indignación. Claro que se dice que es difícil probar. Y yo contesto: como es difícil probar, lo fácil es calumniar. En fin, es un desahogo indispensable que me hace descender al lodo. No quisiera que de lodo estuviera hecho el final de mi testimonio. Tengo la certidumbre, por otro lado, de que en el cuerpo de he explicado y justificado las decisiones fundamentales de mi régimen, planteado las cuestiones y reconocido los errores. Desde este final me remito. Sí, destaco una vez más que la causa de la crisis que ha padecido y padece México se explica porque el orden económico internacional establecido por los poderosos no está concebido para que los países de desarrollo dependiente, como nosotros, lo culminemos. Ahora sí, desconcertado, creo que debo concluir mi testimonio, mientras sigo viviendo mi biografía inconclusa, frente al misterio del juicio pendiente de la historia, ese misterio y todos los misterios. Porque cada día siguen activas conciencia, memoria, voluntad. Cada día confirmo la utilidad de este cuerpo por el que el tiempo no pasa en vano, y gozo la luz de mi entendimiento, y me deleito con mi capacidad creadora. Escribir, pintar, recibiendo gratuitamente los dones clásicos de la vida, y no sé si merecidamente también sus dolores. Atento al paso también misterioso de los tiempos. El tiempo, mi tiempo, todo el tiempo. José López Portillo, 1 de mayo de 1986. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura
y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.